estimadísimos compatriotas, estamos junto a María Eugenia Vidal. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Muy bien. Bien, gracias por venir, bienvenida. Ustedes por invitarme. Por favor. Bienvenida. La verdad que hay mucho para hablar, porque nunca hemos hablado, entonces me interesa también algunas construcciones de tu propia carrera política, cómo has ido avanzando en eso. Porque vos sos politóloga, ¿no? De la Así UCA. es, sí, de la UCA. Y tu primera aproximación a la política fue con, digo bien si es con Sofía o no. Sí, era parte de Sofía, pero mi primera militancia política es en el PRO, Claro. en el 2003. Ok. No, sí, 2003. 2003, pero no fue primero por la asociación Más Civil, otro palo, sino que Y antes participé de Sofía, que era la ONG que tenía Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Pero Sofía era partidaria, tenía equipos técnicos y bueno, yo ahí hacía estudios de políticas sociales sobre todo, Sí. uno de mis primeros trabajos, y después ya militancia política en el PRO. Ahí está, bien. Siento que es un momento particularmente interesante para hablar del PRO, de política en general, en la República Argentina, pero el armado del PRO creo que está pasando por algunas discusiones que me interesa también saber cómo vos estás posicionada en eso, sobre todo porque lo ignoro realmente, o sea, no sé cómo está la cosa hoy. Te escuchaba el otro día que fuiste a lo de Mirta, vos sos de las personas que ven bien a este gobierno, ¿no? O sea, que el gobierno de Javier Milei para vos está dando en la tecla con lo que hay que hacer. Yo soy de las que cree que la gente tenía que tomar una decisión el año pasado entre cambio o continuidad. Continuidad del gobierno anterior o cambiar. Y había dos cambios. Uno el que ofrecía el PRO y otro el que ofrecía Milei. Obviamente que Milei no es exactamente el PRO. Ahora, sí representaba el cambio que la gente eligió, no eligió la continuidad. Y en lo que hace al rumbo económico estoy de acuerdo. Con lo cual, como hasta ahora lo que más se ha discutido es el rumbo económico, es donde nosotros más acuerdo hemos mostrado. Rumbo económico, de acuerdo. ¿Y en qué aspectos no están? Bueno, te diría en cuáles son las diferencias. Te diría primero, por lo que estoy viendo hasta ahora, ¿no? Son 6 meses. Creo que todavía hay que darle más tiempo. Pero en política exterior, a mí me gusta más la impronta que le puso Mauricio Macri. No sé, no me hubiera imaginado que no hubiéramos ido al Mercosur o o por ejemplo que hubiera ido a un país y no se hubiera encontrado con el presidente. Me gusta más el enfoque de política exterior que tuvo el PRO. Después te diría que hay un tema de formas, ¿no? Y eso es más en lo que uno expresa, ¿no? Pero yo nunca creí que había que levantar la voz ni insultar a nadie para ser firme. Creo que vos podés tener firmeza en las convicciones y no necesariamente tener que descalificar al otro. Y esa es otra diferencia que tengo, en particular con el presidente y con el gobierno. Pero también entiendo que lo clave en la Argentina hoy en discusión es el rumbo económico. Y sobre eso creo que no había muchas alternativas posibles. Entonces, a pesar de que hoy acompañar el rumbo económico es acompañar lo difícil, porque no hay buenas noticias, es todo costo para la gente, es un camino de mucho esfuerzo, también me parece honesto intelectualmente que si es el camino que nosotros hubiéramos tomado como gobierno, acompañarlo. Cuando vos ves, por ejemplo, esto, estabas hablando de que hay malas noticias en el orden económico. Cuando vos ves un indicador como el peor consumo de carne en 100 años, ¿desde qué lugar decís, bueno, es por acá? Mirá, yo lo que creo es que el presidente que asumió en diciembre no tenía muchas alternativas. Cuando vos tenés un déficit fiscal de 5 puntos sin contar el del Banco Central y tenés una inflación de 2,10%, vos tenés 3 maneras de resolver el déficit, ¿no? De acomodar las cuentas. Más impuestos, no había mucho margen para eso. Deuda, ya ahora no nos prestan ni de adentro ni de afuera. O emisión. Y estabas en el 200 de inflación. Si seguís emitiendo te vas a una hiper. Y una hiper es el peor escenario que cualquier país puede imaginar. Ustedes son, me parece, más chicos que yo, son más chicos que yo. Yo viví la hiper del 89, no me la contó nadie. Era chica, pero a mi viejo le pagaban los viernes, una vez por semana, a la mañana. Se pagaba, es médico, ¿no? Todavía ejerce. Venía con el sueldo y mi mamá iba corriendo al supermercado porque a la tarde iba a estar más caro. Y todos dudábamos si aún así iba a alcanzar. Entonces, la hiper te pasa por arriba como país, te destruye. Entonces, creo que no es tanto los efectos complicados de este programa económico, sino cuál era la alternativa. Y yo la verdad que durante 4 años me reuní con economistas que respeto de distintos lugares, cuando preparábamos al PRO para hacer gobierno,
y no veía muchas más alternativas, porque lo que se estaba haciendo era reprimiendo un montón de cuestiones y procrastinándolas, pero que en algún momento empiezan a explotar, y de hecho ya habían empezado a explotar. No, la discusión es si vos evitás un aumento de la inflación a costa de una recesión económica sin precedentes. Es como que para que no haya inflación te cortar la pierna. Yo creo que, sin duda, tenés que elegir prioridades. No podías hacer todo. No podías mantener la actividad económica. Vos decís, estoy con este gobierno. Es que yo te diría, sí, yo te diría la inflación. Vos me decís, prioridades del presidente de diciembre de 2023, cualquiera fuera. Primero, evitar una próxima crisis. Porque cada crisis te deja peor de lo que arrancaste. Es como un escalón más abajo. Segundo, bajar la inflación. No tengo dudas de que esas eran las prioridades. Y entiendo que el gobierno está tratando de hacer eso. Y además te diría la verdad, es un gobierno de 4 años. Yo hice lo mismo con Alberto, ¿eh? Yo creo que, y con Axel, cuando un gobierno empieza, tenés que tratar de hacerle fácil las cosas. Son 4 años. Le empezás a tirar piedras desde el primer día y a decir que lo que hace está mal desde el primer día y a no tratar de ayudar, no estás complicando al gobierno, no estás jodiendo al que gobierna, estás jodiendo a la gente que eligió, que no te eligió a vos. Y tenés que tratar de ayudar. Por lo menos yo creo que este es un momento para tratar de ayudar. Pero no, hoy no hay otros problemas que antes no tenías, por ejemplo, de actividad, por ejemplo, de consumo. El problema de la inflación está claro. Ahora, para resolver el problema de la inflación, que baje el consumo y que baje la actividad industrial, por ejemplo, la actividad de las pymes, ¿eso no es un problema que antes no tenías? Mirá, el año pasado cerró con 1.6 abajo la actividad económica. O sea, ya veníamos, porque justamente este esquema del que veníamos no era sostenible. Porque no es que era ficticio, pero se basaba se anclaba en la emisión y en la deuda, porque vos en el gobierno anterior aumentaste 1/3 la deuda que tenías y no pagaste capital a los organismos internacionales. Entonces, pagaste intereses y roleaste. Entonces, y reestructuraste. Entonces, los problemas eran los mismos, más 3,5 millones de pobres, que fue lo que sumó el gobierno anterior, más reservas negativas en el Banco Central. ¿Cuánto iba a bancar? No, eso no bancaba 4 años más. Ese modelo, por lo menos para mí, no bancaba 4 años más sin llegar a situaciones extremas como la que te contaba recién. Tengo preguntas partidarias del PRO. Dale, no son contame. muchas las veces que puedo hablar con gente que sea parte del PRO orgánicamente. La percepción es que se están matando. Necesito entender, aparte una pequeña cronología, otra cosa. ¿Fue real el plan B, que en un momento era separar las elecciones tuyas de gobernador para no quedar pegadas con Mauricio Macri, que venían? No. No, y de hecho no se dio. Ok. ¿No estaban ahí en un momento de tensión absoluta? No. De hecho lo hablamos. Mauricio lo cuenta en su libro. Sí. Yo también creo que algo, ahora ya ni me acuerdo, pero creo que algo de mención hago. Nosotros siempre funcionamos como un equipo, no había especulación. Si en ese momento yo dividía la elección, lo que le estaba diciendo a los argentinos es, che, como todos los gobernadores cuando dividen elecciones, los gobernadores separan elecciones cuando creen que su candidato a presidente no va a ganar. Es así. Si yo, en la provincia de Buenos Aires, que era la provincia más importante del país, gobernada por el PRO, que habíamos ganado después de 28 años, decía, separo la elección, ¿qué estaba diciendo? Mi candidato a presidente no va a ganar. Me estoy tratando de salvar sola y separar a ver si ganamos la provincia. ¿Y vos no tenías esa percepción? ¿Cómo? No tenías esa percepción. Primero creía que podíamos ganar. De hecho, nos fuimos con un 41% de los votos, que era mucho más de lo que cualquiera esperaba. Y mirá la paradoja, ¿no? Es un problema de oferta electoral. En el 2019 me votó más gente que en el 2015. El peronismo está unido y en el 2015 no. Esa es la diferencia. O sea, no me votó menos gente que la que me había votado haciéndome ganar la elección. Perdiendo, sacamos más votos. Entonces también tu triunfo no depende de cómo se arma la oferta electoral. Claro. Y en la última elección, desde mi punto de vista, la provincia de Buenos Aires en el 23 se perdió con la división de la oferta de la Libertad Avanza y el PRO. Y es legítimo, ¿eh? Estas cosas pasan. También el peronismo fue dividido y nos permitió ganar en algún momento. El año pasado fue un momento particularmente difícil. Esto te lo quiero preguntar también porque conozco que la política está hecha de relaciones personales. Vos fuiste siempre parte, o entiendo que fuiste siempre parte, del riñón de Horacio, de Rodríguez Larreta. Vos terminaste apoyando a Bullrich en esa interna. ¿Eso no es una traición política a tus orígenes? Qué bueno que hablamos porque lo apoyó Horacio, no lo apoyó a Bullrich. ¿Lo apoyaste a Horacio explícitamente? Apoyé a Horacio explícitamente, saqué un posteo pidiéndole a la gente que lo vote. Porque se hablaba de... No, primero lo apoyé y lo dije en el posteo.
Con Horacio soy amiga de hace más de 20 años. Sí. Lo conozco toda la vida, trabajamos juntos. Y por eso en la interna lo apoyé y porque además creía que era el mejor candidato y seguimos siendo amigos. Ok, entonces desmentido. No, Decís, andá, resisto archivo. Resistir archivo. Resisto archivo. ¿Y ahora cómo está Horacio? Y ahora Horacio está haciendo algo que me parece sano, que es correrse un poco. Horacio es una persona que desde que yo lo conozco se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta muy tarde y labura todo el día y tuvo lugares de mucha responsabilidad y perder siempre es un golpazo. Y me parece que es un golpazo del que es mejor no pasar de largo. Es mejor hacerse cargo del golpazo, hacer la autocrítica que uno tiene que hacer, no para flagelarse, sino para aprender, tomar un poco de distancia. Y creo que él está haciendo eso y está bueno. O sea, más allá de como dirigente, como su amiga, me parece sano. Ok, su relación Esto de sigue salir bien. de un lugar y meterte en otro y como, Sí. digo, no, fingir demencia, que no, nada sucedió. Las derrotas también son aprendizajes y de hecho aprendés más ahí que cuando ganás. Ahora hay todo un proceso también, nuevamente de controversia, con respecto a Patricia Bullrich, que es, entiendo que la Asamblea no la terminó votando en el acuerdo que tenían con Mauricio Macri, y ella está, al menos en sus dichos públicamente, cada vez más cerca orgánicamente de la Libertad Avanza, además de que ejerce funciones concretas ministeriales. ¿Vos ahí cómo te posicionás? ¿Qué lectura tenés como orgánica del PRO? Mira, yo milité en un solo lugar en mi vida y fue en el PRO. Y Sí. es el mismo lugar en el que voy a seguir militando. Un partido no se construye para ganar una elección, se construye para defender ideas, proyectos. Ganás, perdés, se construye para 100 años. Le pasó al peronismo, le pasó al radicalismo. Ganás, perdés elecciones, esas son las reglas del juego de la democracia. Yo me siento parte del PRO y no estoy de acuerdo en esta discusión de si tenemos que ser parte de la Libertad Avanza o no. Yo no estoy de acuerdo que tengamos que fusionarnos con la Libertad Avanza. Creo que tenemos 3 gobernadores, tenemos decenas de intendentes, tenemos bloques en todo el país y tenemos una identidad y yo creo que hay que defenderla. Y eso no quiere decir que si después a futuro decidimos un frente electoral lo podamos hacer. Pero seguimos siendo PRO. O lo mismo ser parte de un gobierno. Yo creo que sos parte de un gobierno siendo de otro partido, tiene que ser una coalición de gobierno. Una persona sola en ningún lugar cambia nada. Es una visión de país, un equipo preparado para eso, un proyecto consensuado. Y yo me sigo sintiendo parte del PRO. O sea, ¿no estás de acuerdo con lo que está haciendo Patricia? Yo no lo haría. Ella puede hacerlo, es su decisión, yo la respeto. De hecho, me parece que en seguridad es una buena ministra. Ahora, yo sí no iría al gobierno a título personal. Claro. Iría en el marco de un proyecto político y de un partido. Voy a hacer una pregunta ya de discusión política, porque no lo imagino. Para mí el PRO está en un problema, que es que se enfrenta a su extinción. Vos tenés un gobierno que viene a hacer, de hecho lo dijiste vos, está haciendo lo que nosotros habríamos hecho de asumir y representa el cambio que nosotros también representábamos. Están en la complejidad de decir, la verdad que banco sus ideas, este es el rumbo económico. Si eso es el rumbo económico, y hasta tiene funcionarios en sus ministros y básicamente proponen a cielo abierto una alianza, ¿qué es el PRO? ¿Cómo van a evitar que se los coman, básicamente? Yo creo que el PRO tiene mucho valor agregado y que puede aportar distinto a la Libertad Avanza. Para empezar, tiene experiencia y se mostró en la discusión de la ley bases. El bloque del PRO no solamente votó la ley, lo digo porque fui parte, la empujó. Y además tiene vínculos creados, como vos decías hace un rato, y yo estoy 100% de acuerdo, la política es un vínculo humano. Nosotros tenemos, más allá de que Juntos por el Cambio no funcione en el Congreso como tal, estuvimos 8 años juntos. Tenemos vínculos creados con dirigentes de la coalición cívica, del radicalismo, con los que también empujamos la ley y a lo mejor el gobierno no tenía tanta relación o vínculo. Entonces, creo que la experiencia es un valor, la gestión es un valor. Al PRO la gestión le importa. Le importa armar equipos, le importa la gestión. La Libertad Avanza es un partido que tiene 2 años. Como obvio, partido nuevo que tiene 2 años no puede tener un equipo preparado para gobernar y con especialidad en todo. Y es natural que así sea, ni un bloque legislativo grande. Por eso le pasó la dificultad de las reformas en el Congreso. Entonces yo creo que el PRO sigue teniendo mucho que aportar, tiene una visión de política exterior para mí superadora, tiene una mirada del Estado distinta. Yo no creo que el Estado sea algo con lo que haya que terminar.
Creo que el Estado hay que transformarlo, hay que mejorarlo. Hay cosas que el Estado hace que no creo que tenga que seguir haciendo. Sí, en eso estoy de acuerdo con La Libertad Avanza. Hay otras que creo que tiene que hacer sí o sí, mejorarlas también. El tema es que con ellos ejerciendo el poder en esta dirección y ustedes declarando que podrían hacerlo con más experiencia, me parece que se enfrentan a una crisis orgánica, que ya está pasando con Patricia. Porque la ecuación es esa, es el votante que los votaba a ustedes, agarra y dice, che, para esto me quedo con esta versión. Se les está yendo. Yo creo que es una elección del votante y creo, de vuelta, como te dije antes, que uno no hace un partido, si no sería como muy, ¿no? Como muy resultadista. Hace un partido para defender ideas y proyectos y valores y construir equipos. Y de hecho el PRO fue bastante exitoso, digo, fue muchas más las elecciones que ganó que las que perdió. Y creo en la persistencia de eso. Y a veces te pueden tocar elecciones mejores, peores. Lo mismo le va a pasar a La Libertad Avanza. Ningún partido gana toda la vida. Y los votantes van cambiando y cada vez cambian más rápido. Porque cada vez a la política se le exigen respuestas más rápidas, ¿no? En esta cultura del clic y a ver qué pasa y cuántos seguidores tengo y quién me contesta, las respuestas también cada vez son más urgentes. Como que no tenés mucho tiempo. Gobernar es cada vez más difícil. Así que yo no me desespero, ¿no? Por este debate de qué va a pasar con el votante del PRO. Digamos, yo tengo confianza en que el PRO es un partido suficientemente sólido como para resistir algunas elecciones perdidas, que ganó más de las que perdió y que tiene que seguir arriba del ring. Tengo dos preguntas más. Dale. Una personal y la otra sigue siendo de Armado, porque te pregunté por Horacio, te quiero preguntar por Macri. Hay una mitología alrededor de Macri, yo no lo conozco, nunca hablé con él, nunca traté, pero sí uno puede leer algún tipo de patrón al respecto de sus adversarios internos, ni hablar externos. Internos tenés de causa de espionaje para los propios, son de agarrar y decir, che, te estaba espiando Macri. Interno también tenés esto que no termino de entender. ¿Vos no ves que en su no candidatura anuló consecutivamente a cada competidor posible que se quede con el Armado? Es decir, era Larreta. Frente a Larreta apoyó a Bullrich en la fórmula para que le gane esa interna. Después de Bullrich apoyó explícitamente a Milei. Ahora que está Milei gobernando, rompe el acuerdo con Patricia de cara a la Asamblea. ¿No hay una conducta ahí del estilo que si no conduce él? Y te lo pregunto porque vos me hablaste de la reivindicación del Armado, de los equipos, de las personas. Pareciera que si no conduce él te aniquila. No es lo que yo pienso. De hecho, lo decía hoy, se lo decía otro periodista. Hubo toda una generación de dirigentes políticos que promovió Macri. Yo soy el resultado de eso. Cuando él me ofrece la vicejefatura de gobierno, y antes, cuando me ofreció el Ministerio de Desarrollo Social, era la más joven del gabinete. Cuando me ofrece la vicejefatura, pone en un Twitter, que en ese momento anunciar un candidato por Twitter era toda una innovación, y dice, mi candidata a vicejefe va a ser María Eugenia Vidal. No la conocés, dice, asumiendo lo obvio, que nadie me conocía, pero cuando la conozcas, entonces digo, no solo conmigo, Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, Néstor Grindetti, ganó Lanús, durante muchos años gobernaba por el peronismo, Esteban Bullrich, digo, todos esos, Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta, la propia Bullrich tuvo un crecimiento enorme de su trayectoria política a partir de que Mauricio la hace ministra, presidenta del partido y la apoya en su candidatura. Yo te diría al revés, Mauricio ha sido un gran generador de liderazgos desde el PRO. Después, si como candidato, cada uno cuando ha querido crecer, sobre todo en la Liga Nacional, no ha podido, cada uno se tiene que hacer cargo de por qué no pudo ganar, ¿no? Digo, no busquemos, me parece que cuando uno pierde se tiene que hacer cargo de que perdió. Pierde el candidato, gana el candidato. Más allá de la estructura política, del partido, de la identidad, ganás o perdés vos. Yo no fui en el 2019 a decir, ay, lo que pasa, que no era mi culpa. No, perdí. Y perdí la provincia, hice mi autocrítica, aprendí. No busquemos cuando perdemos la elección, porque cuando ganás, viste, el que triunfa, triunfa solo, y el que pierde, pierde por culpa de los demás. Está bien, entonces, ¿vos crees que la conducción del partido tiene que seguir siendo de Macri? Yo creo que en este momento, Mauricio nunca fue presidente del PRO. Es el liderazgo efectivo. Sin duda. En este momento es bueno porque creo que es el que reúne el consenso de la mayoría, que no es menor. De hecho, la Asamblea lo demostró. 170 votos a favor de la posición de no fusión y de conservar el partido y la identidad, 20 en contra, ¿no? Hay una mayoría que está respaldando esa posición. Bien. Lo último que te iba a preguntar,
personal. ¿El año que viene va a ser candidata a algo? No lo sé, la verdad, no lo sé todavía. No lo decidí. No, también depende mucho. Yo creo que el año que viene el PRO tiene que elegir al candidato que crea que puede hacer una mejor elección, con pragmatismo. No, porque me parece que parte de nuestro error es esto de yo quiero ser, que la gente elija en una interna. La interna fue muy destructiva para el año pasado para el PRO, nos alejó de la gente. Nosotros estábamos en un cumple y a la gente le estaba pasando otra cosa, no supimos escuchar. Con lo cual creo que el año que viene, con pragmatismo, hay que decir quién es el candidato del PRO que mejor nos representa. A lo mejor soy yo, a lo mejor no. Y si no, no hay ningún drama, ¿me entendés? Me parece que primero tenemos que ver qué es lo que la sociedad demanda. A lo mejor demanda a alguien que nunca hizo política, o alguien completamente nuevo, o alguien que tiene 20 años menos o 20 años más que yo no, ni idea, que no tiene mi especialización, que un economista, no tengo idea. Me parece que lo tenemos que decidir en función de lo que el votante nos demande. Perfecto. Bueno, gracias. Por favor, gracias Placer. por venir. Hacemos pequeña pausa y seguimos, ¿eh? No se vayan a ningún lado. Ya volvemos.